Hola amigos, soy José Miguel Alvarado, también conocido como el youtuber apellido obligatorio, y estoy aquí con Adrián Super Sapiens. Mis respetos, hermano, qué alegría estar aquí. Igualmente, amigo. Y nuestro amigo Fran. Fran, atento. Hola, buenas tardes, buenísimas tardes. Fenomenal, como ven ustedes, estamos tomando el sol. Quizás luego, cuando me llegue el pudor, me cubra con una nube. Y aquí nos encontramos. Vamos a dar continuación al tratado sobre el culto a eso que se denomina Saturno y tiene varias acepciones. Una de ellas es la prisca teología. Otra, Saturno, hijo de Urano y padre de Júpiter, mitología pura. Y luego Saturno entendido como el mal absoluto o como el Satanás de la Biblia, amigos. Hoy vamos a hablar de lo que pone el título, que es el romanticismo esotérico. Bien, vamos a ello, amigos. Vamos a ello. Por favor, una introducción cuando usted guste. Muy bien, hermano. Excelente introducción. Vale, a modo de prólogo, quisiera decir algo que quizás sirva para unir, poner una conjunción entre todas esas 4 definiciones de Saturno. Relativa a la cosmogonía, que es algo necesario. La cosmogonía es la ciencia del acto primero, el acto procreativo, que los cristianos llaman Génesis, que tiene que ver con la manera, o más bien la naturaleza íntima del acto que creó este universo, que después, como sabemos, en un bucle se nos manifiesta una y otra vez, a un bucle que llamamos tiempo, ¿verdad? Pues bien, la cosmogonía presupone, parte, al menos esto es la opinión que comparten los seguidores o los testigos, los participantes, coadyuvantes de las teorías comprendidas en la tradición unánime, es que el origen es la unidad, la suprema y concentrada y absoluta unidad. Esto que voy a significar ahora va a ser de aplicación más tarde a la hora de exponer la caballería esotérica, la cortesía, las órdenes iniciáticas y por supuesto el romanticismo esotérico, ¿de acuerdo? Por eso lo introduzco. Esa unidad originaria, sagrada, es un principio concentrador femenino. Se considera el sagrado útero, Tara en sánscrito, el sagrado norte, que guía los caminos de la caballería, los caminos del guerrero, los caminos de los iniciados, de los neófitos. Y une con un principio increado, eterno potencial, que llamamos espíritu, que ya es masculino, ¿ok? Quisiera dejar esto claro de antemano. Muy bien, que sé que es un poquito profuso, pero desarrollándose va a poder entenderse perfectamente. Pues bien, la cosmogonía expone que en un momento dado, esta unidad concentrada, infinitesimalmente concentrada, como sabéis, sublimada a través de la teodicea de la ciencia moderna, se llama pues la singularidad que dio lugar al Big Bang, etcétera, ¿no? Se expandió, hermanos, se expandió. Y lo que antes era uno, se convirtió en un uno cambiante, uno versare, el universo. Y de pasar de ser algo inmóvil, inamovible, estable, imperecedero, y he aquí lo importante, intempestivo, fuera del tiempo, nació a una versión proyectada en un círculo, proyectada como si un cañón holográfico lanzara sus fotones sobre un círculo, una pantalla de proyección circular, respecto de la cual nosotros somos imágenes cambiantes en un carrusel, en un juego de luces, señores. Pues bien, a ese uno cambiante, a ese se le llama todo. Otro de sus nombres es Saturno, ¿ok? Es el gran padre antiguo, el anciano de los días, Saturno, el tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver. El tiempo que se opone a su padre Urano, que es el espacio. Y entonces la madre, la diosa, o sea que primero está lo hembra, lo material, y luego sale el espíritu. ¿Crees? ¿Has dicho eso? Claro, primero hay un principio, hombre, hay que entender que
que la concentración, la suprema unidad, no está disociada en sexos, no está disociada en polaridades. Es una, Sí. increada, absoluta, Ya. intempestiva. Pero Ya. a esa, ¿Y eso es a esa totalidad inspirada, que muchos asocian, los más extramundanos lo asocian a Dios mismo, se le denomina espíritu como principio inspirador y da lugar a una faceta femenina que se llama origen, que es el gran útero. Se le llama también en los textos, en los himnos órficos, se le llama noche, la sagrada oscuridad, de la que proviene toda la creación, todo lo sagrado inmanifestado, lo eterno potencial, lo que ha podido ser, pero no está comprendido en ese agujero negro, gran orificio vaginal de la gran diosa primigenia. Esa es la unidad, ¿de acuerdo? Tara, el norte. Primero fue el espíritu y luego la materia Sí, femenina. eso es. Esa materia está involucrada en la creación de todo lo manifestado, que vemos a través de una simulación ininterrumpida, un retrato robot cambiante que llamamos tiempo, el festival de la realidad, ¿de acuerdo? Que está involucrado en lo que llamamos realidad. Tiene dos facetas, una visible y otra invisible, ¿ok? Ambas dos están comprendidas en el terreno de lo manifestado, de lo que ha llegado al universo, de lo que se puede percibir, comprender, entender, lo que ha existido o puede existir, ¿ok? Pues bien, hace un momento, en aplicación, estos son conocimientos de cosmogonía universal. De estos son unánimes los griegos, los fenicios, los egipcios, los hindúes, los mesoamericanos. Esto lo comparten todos. Salvo la ciencia moderna, que ya sabemos que ahora con su nuevo clericalismo catecumenal pues nos invita a otras versiones de sublimadas de esto, ¿no? Big Bang, espacio infinito, Tierra, globo, etc. Pues bien, ¿quiénes han sido los potentados que han logrado mantener esto a lo largo del tiempo con la finalidad de acumular el legado que nos conecta con el origen, la tradición, conservarla y usar de esos símbolos para vivificar esa tradición y lograr transmitirla? Hoy día, las órdenes esotéricas que se han revestido en forma de comunidades de caballería, órdenes de hermanos, en fraternidad, inspirados por el simbolismo, la simbología del signo de Sagitario, el gran caballero, cuya sagita apunta al norte supremo, ¿verdad? Pues bien, comentaba hace un momento que la gran orden de caballería esotérica que existe en el mundo se llama OTAN, Orden, Organización, Tratado del Atlántico Norte, cuyas referencias caballerescas pontificias que unen la tierra y el cielo derivan del legado de Atlas, que la tradición también es unánime en señalar que es el gran eje que sujeta el cielo sobre la tierra, que el Atlántico representa y que la tierra sumergida por el propio Atlántico, la Atlántida, también simboliza como emanación histórica, llamaremos la Edad de Plata, ¿de acuerdo? Que sea la organización del Atlántico Norte también remite a que no solo es heredera de la tradición atlante, sino de la tradición sapiencial primordial o boreal, del norte supremo, del que proviene las razas caucásicas, ¿de acuerdo? Del mundo, del paraíso hiperbóreo, del monte Meru, la montaña ancestral en el centro del disco. Pues bien, estos no se llamaron a sí mismos caballeros por casualidad, se llamaron caballeros porque la figura de Aries, de la vida en el mundo, de la chispa que incorporamos en el corazón y que gobierna nuestro deseo, nuestro impulso, nuestra acción y nuestro ascendente astrológico y lo que quiera que diga por su posición el planeta Marte, que es el que rige Aries, ¿de acuerdo? Se revistió de la forma de la caballería porque el guerrero que ha aprendido las artes de la feminidad o de la cortesía, de cómo tratar con la feminidad, se hace llamar caballero. Esa es la distancia entre el guerrero y el caballero. El caballero no es un maldito patán, un bruto, un ser desaforado, burdo, tosco, animal, no. Es un hombre que ha aprendido las artes de la cortesía. Y como veremos, esto tiene mucho de la tradición oriental en lo relativo a la gran madre, a Shakti, a la gran diosa, a el Dharma, que nosotros conocemos con el nombre de la sabiduría, la dama sabiduría que está en lo alto de los grandes pilares de las escaleras sapienciales, ¿no? La gran diosa madre. Bueno, equivaldría efectivamente a Venus, hermano, a las grandes diosas proyectivas, pero no solo a Venus, sino a Luna como gran diosa y también a Tierra, ¿de acuerdo? Pues bien,
La dama sabiduría y su hermana, la dama inteligencia, son representaciones del camino correcto. Es decir, que dentro de este universo de formas cambiantes, circular, atrapados en un bucle como estamos, se logra escapar cuando se sigue una determinada combinación de imágenes. Un camino correcto, un camino. El camino del caballero. Y este camino está guiado por un principio femenino que se llama alma. Se llama alma, señores. Se llama alma. ¿De acuerdo? El alma es esa figura femenina que inspira la potencialidad espiritual, que nos conecta de nuevo con el principio vertical. No solo nos hace movernos en círculos, sino también catapultarnos ascensionalmente, ¿no? Pues bien, quería hablar de centro, origen, de manifestación, de materia como un principio femenino y de espíritu como algo masculino, pero también hay que hablar del caballero y la amada, ¿de acuerdo? Como gran figura que reconcilia los extremos del mundo. Lo que antes fue unitario se dualizó y tienen que volver a llevarse bien, ¿de acuerdo? Hay que hacer que el hombre y la mujer se lleven bien. El matrimonio, las sagradas nupcias, ¿ok? Sí. Antes de la ley del divorcio, pues esto era bastante común, pero ahora es más jodido, ¿no? Cuando Plutón se metió en Libra, pues se lió todo. Ahí por ahí en los años 70 y toda esta legislación del divorcio. Bueno, el tema, hermanos, es que las órdenes de caballería son conocedoras de esto, de que hay un camino que es el camino de la diosa, que en jerga caballeresca se llama el camino de la dama. Recordemos a Don Quijote, recordemos a todos los grandes de la novela del romanticismo esotérico, Cyrano de Bergerac, el Juan, ¿no? Don Juan y Doña Inés, respectivamente. Tenemos ahí a nuestro querido Romeo, ¿no? Yo me estoy fumando ahora un Romeo y Julieta, a la sincronicidad, fíjate, Romeo y Julieta, a Calisto y Melibea. Todas estas figuras, hermano, practican el amor de una manera ritual, simbólica. Está intentando expresarnos toda esa novela algo que es un principio fundacional del mundo. Es el deseo del cuerpo de no morir aquí en esta rueda de locos, sino reconciliarse con un camino sagrado que se llama alma. Y se aman profundamente. Y respectivamente el alma, que es un principio femenino, espera a su amigo, dirán las cántigas de amigo, las jarchas, la literatura musulmana, la trovadoresca céltica y medieval del primer renacimiento europeo, que es provenzal, como la amada espera la vuelta de su amado. Los sufis, los cátaros. Sufismo, catarismo, todo, que es una alegoría del alma deseando volver a reconciliarse con el espíritu, revertir el proceso cosmogónico, que de eso se trata, hermanos. Lo que se creó, volver a volverlo, no, volvamos al principio. El sagrado principio de vuelta al hogar, que puebla toda la literatura universal de todas las grandes aventuras épicas que consisten sistemáticamente en una vuelta a casa. De manera que la caballería consagra, protege ese legado y alimenta a través de órdenes. Conocemos la figura de Dante Alighieri, ¿no? Y toda esta la Vita Nuova, ¿no? ¿Os acordáis de esa famosa obra? Que eran verdaderos tratados amatorios. En el más puro sentido, bueno, no te diría el ars amatoria de Ovidio, porque eso ya está un poco desacralizado, ¿no? Eso se trataba de cómo seducir, es artes venusianas. La Vita Nuova, el restablecimiento y encumbramiento de la gran figura femenina del que por supuesto es heredero todo el marianismo, proveniente de todo ese culto ancestral a la divinidad, etcétera, marianismo como culto a la Virgen, y todos los grandes apelativos de la Virgen, que provienen por supuesto de Diana, de Deméter, de Artemisa, de Atenea, todo es la purísima, la sin pecado, la virtuosísima, madre castísima, madre sin mácula, madre inmaculada. Todas estas cosas que se rezan en los rosarios, ¿verdad? Todo pasa una a una, todas las grandes virtudes de las grandes figuras femeninas. ¿Cuáles son esas figuras? Pues ya lo sabemos. Las grandes figuras que gobiernan: Tauro, tierra, madre; Cáncer, la luna, el origen, el legado, la familia; y Libra, la compañera, la amante, la amada, la deseada. ¿Ok? Las tres Marías, las tres diosas, las tres grandes figuras cósmicas que gobiernan lo sagrado femenino. Entonces, tenemos el romanticismo esotérico, que precede a Rosacruz, después de las cuales va la masonería. Entonces vamos a seguir este orden. En este capítulo vamos a hablar sobre el romanticismo esotérico, que precede a Rosacruz. Pero el romanticismo... Lo precede y lo inspira, claro. Del periodo alemán. No, el verdadero, el antiguo. El del periodo alemán
Ese ya, el de Christian Rosenkreuz y tal, todo eso ya es un momento derivativo y está más o menos desvirtuado, aunque conserva la inspiración. Yo hablo del rosacrucismo tradicional, del conservadorismo, del rosacrucismo que inspiró a los templarios. Romanticismo. Sí, del movimiento que gira en torno a la cruz, que eso ahora si queréis os digo, os lo extiendo, que de eso va todo, del símbolo de la cruz. Ahora Fran y yo tuvimos un debate. Él decía que es más sagrado el símbolo de la cruz en movimiento. La cruz equidistante. Eso es. Y la esvástica, por tanto, Sí. en su rotación. Eso es. Y yo le intentaba significar que es sagrada, pero que es más sagrada la cruz céltica al uso. La esvástica sería la cruz en movimiento. Eso Por aquello de la osa mayor en sus 4 posiciones. En los Sí, solsticios, ¿no? sin duda. La cruz, Los efectivamente, equinoccios. representa las posiciones en cada signo cardinal de la colocación de la osa mayor y por lo tanto representa el movimiento de la luz en el tiempo, que es un movimiento espiritual, pero horizontal, transversal, es un movimiento de tipo material, solsticial, es decir, es todo lo que acontece a lo largo de las 12 casas del. Y la cruz céltica Asentado. sería del movimiento de expansión y contracción, el movimiento de respiración, del movimiento espiritual, del movimiento vertical. ¿Y qué es más sagrado? Y esto también es importante a este respecto. Porque los ejes, hermanos, que los solsticios y los equinoccios respectivamente representan, siendo el material el eje de los solsticios y el espiritual el eje de los equinoccios, también están polarizados por el sexo. El material es el femenino y el espiritual el masculino. Signos de aire y fuego, masculino. Signos de tierra y agua, femeninos. Por eso es tan importante entender que hay un baile que el movimiento del Sol en la eclíptica representa en forma de 8, que hace que el Sol no solo se mueva en círculos alrededor del disco, sino que también lo hace aproximándose y alejándose del eje de los equinoccios. Por eso da esa forma tan rara la eclíptica en forma de 8, extraño. Lo que consigue eso, hermano, es balancear lo material y lo espiritual, que es exactamente lo que estamos haciendo en este mundo. Según hablamos a tiempo real, estamos haciendo exactamente eso. Movernos longitudinalmente, arrugándonos frente al espejo, pues cada día un poco más calvos y un poquito más impotentes, y de otro lo estamos haciendo de una manera espiritual, respirando. Y ese movimiento no es de este mundo material. Ese movimiento redunda en lo intempestivo y evoca el origen espiritual, de ahí que quisiera explicar antes los principios de la cosmogonía, del que proveniéramos, y que es muy importante tener en mente, porque hay algo que hacemos aquí, pese a que nos arruguemos y estemos a punto de morir literalmente a cada segundo, que tiene un reflejo en lo eterno. Y eso revierte al final, alimenta, redunda en lo que somos de la manera más esencial, más originaria. Es decir, más relativo a nuestro sagrado origen, nuestro sagrado principio femenino. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que la caballería entendía, dicho en términos modernos, de inteligencia emocional. Se feminizaba, se iba adaptando al ritual de la cortesía, lo iba haciendo, iba desprendiéndose de las exigencias del mundo material. Empezaba a ver, por ejemplo, a las doncellas como seres a los que hablar de poesía, hablar de amor, de perpetuidad, de sentimientos, y no las veían solo como un instrumento material de reproducción, ¿de acuerdo? Pero así, siendo esto un ejemplo muy peregrino, con el resto de sus vidas. Estas gentes vendían sus terrenos y sus posesiones para seguir a Reinaldo de Gaullon en la primera cruzada, para comprar un pasaje a Tierra Santa o un pasaje hacia Oriente, en sentido antihorario, en sentido antinatural, para remontar el movimiento natural del Sol al Sagrado Oriente. Es decir, querían volver al origen, al lugar de donde venía el Sol, representado a través de la Gran Madre ciudad de Jerusalén. ¿Entiendes? Ese movimiento, que es un antiperegrinaje, porque el peregrinaje es un movimiento espiritual conforme al sentido horario, es decir, es reproducir el movimiento natural del Sol y su aprendizaje, el camino de la sabiduría, tiene un contrarrelato que es importante destacar, que es el movimiento de vuelta a Jerusalén, de vuelta al útero y, por lo tanto, de vuelta a lo sagrado femenino. Jerusalén es eso. Recordemos a Victoria Cirlot y a tantos autores maravillosos que nos han comentado cómo la búsqueda del Grial, la quest del Grial, es el sucedáneo, es el supletorio, sustituto de la pérdida de Jerusalén, la Gran Madre. Entonces los caballeros, una vez perdida la ciudad de Jerusalén, se consolaban en buscar el cáliz, símbolo del gran origen
o flor, o loto, o rosa en el centro de la cruz, que espera en el momento originario en el centro de las dos columnas axiales, de lo material y lo espiritual. Es decir, que existe la oportunidad de volver a ser inmortales, de volver a nacer. Pues El nombre neófito. Romanticismo esotérico. Romanticismo, no el romanticismo alemán del siglo XIX, no, sino el romanticismo El romanticismo de los román, de los cantos de amor. De los román, los de las cántigas de amigo, de los romances, ¿Podrías de los darnos, cantares épicos. ¿Podrías darnos unas fechas? Yo creo que eso ya empieza en la Baja Edad Media, ¿eh? Alta. No, es alta, es lírica trovadoresca. ¿Qué año? Estamos hablando del año, yo creo que incluso en el año 900, año 1000, 1100, claro. Estamos hablando de las jarchas. Ten en cuenta que solo introducen los árabes en España con el 711, ¿no? Estamos hablando de lírica alto medieval, o sea, lírica trovadoresca. Los román son la forma literaria que se dio por los grandes potentados de la caballería real de las cruzadas, que subvencionaban, hacían mecenazgo con artistas para que las historias de la cultura céltica, las grandes historias de amor, las literalizaran a través de octosílabos o de épica militar llena de contenido amatorio, que eran los román, que sustituyeron a los cantares de gesta, que entonces eran lo que más estilaba, ¿no? Como el cantar de Miocid, etc. Los román son una literatura que en vez de centrarse en los actos de batalla se centraban en encumbrar al guerrero, cuya mayor hazaña era un hecho amoroso. Y nosotros somos herederos de eso. Ostras. No, Spiderman al final lo que quiere es que esté con Mary Jane, ¿no? Con J. Bueno, que te venza a Octopus o al Duende Verde, esto de menos. Lo que quieres es que al final se quede con Mary Jane, ¿no? Como los caballeros, ¿no? Que lo hacían por la novia, por la mujer. Por la dama, efectivamente, hermano. El concepto de amor es un concepto importante porque literalmente significa la amor, la no muerte. Es la inmortalidad, es la iniciación en los misterios de la vida y la muerte, hermano. Que en jerga trovadoresca se llama el camino de la diosa. Y aquí ya introduzco algo muy importante. Antes hemos estado hablando de concretizar, de corporeizar, de materializar, de feminizar lo abstracto, lo espiritual. Ese es el camino de la diosa, ¿no? Es decir, el camino de la sabiduría. Por eso el arcano de la sabiduría en tarot también es una mujer provista de una espada. Es Atepalas Atenea, la mujer armada, la diosa armada, que es el camino de llevar a la práctica, eso es feminizar, llevar del pilar de la severidad al pilar masculino de la misericordia, ¿no? Llevar a la práctica los actos del espíritu, ¿de acuerdo? Pues eso es el camino de la diosa. Como veremos, efectivamente es un camino, es una quete, es una aventura, y en jerga trovadoresca y de los romances es una búsqueda, una sagrada búsqueda, hermano. Bueno, pues si es en aquella época, pues bueno, yo creo que en el 800 ya estaba Carlomagno, el imperio germánico romano. Luego llegamos a las cruzadas, comienzan en 1095 o 1098, no me acuerdo, o sea, vamos redondeando, 1100, empiezan las cruzadas y duran 200 años, hasta el 1300. Estamos hablando de cronología al uso, ¿no? Sin cronología crítica estilo flamenco, que es en la que nosotros en el fondo somos más afines, pero vamos a hablar de cronología normal para que se nos entienda, pero sí. Vale. Bien, y estaban en Provenza, el provenzal, ya sabéis, los cátaros. Hemos hablado de los cátaros en alguna ocasión y en algún momento va a salir la pregunta, ¿qué tenían que ver los cátaros y de qué año eran? Que yo creo que eran del 1300, pero corrígeme si me equivoco. ¿Y qué tenían que ver los cátaros con el romanticismo esotérico? ¿Están relacionados? Desde luego. Porque ya hemos hablado de los cátaros varias veces. Y no sé si los cátaros van antes que el romanticismo esotérico o son a la par, es lo mismo, va uno después. Cuéntame. Los cátaros son una de las grandes manifestaciones del romanticismo esotérico. Los cátaros son la expresión más vívida de la ritualización del camino trovadoresco. Tenemos que tener en cuenta que los cátaros estaban fuertemente asentados en la zona provenzal, Languedoc, Provenza, Carcassona, sur de Francia, sureste, ¿no? Cannes. Y esas son zonas, es la zona del verdadero primer renacimiento europeo, la zona de la exaltación del amor cortés, de la lírica, del camino del guerrero como un camino de la espada rota, de la búsqueda de la belleza. Es la gran
inserción de la Edad de Oro en plena incipiente caliyugada de hierro. Es decir, es el origen de la caballería andante. Es ahí, es el epicentro. El conjunto de caballeros que entendían que el camino del guerrero es un camino interior, ¿no? Muy en sintonía, evidentemente, con tradiciones orientales que en aquel momento eran más desconocidas. Bueno, desconocidas de una manera explícita, pero claramente habían inspirado esto. Que formaron el camino de los puros, de los purificados, de los cátaros, es decir, de los puros de corazón, de los que intentaban llevar su existencia mundana en el sentido de un recorrido de vuelta al espíritu. De ahí el catarismo. Sabemos que el romanticismo esotérico es exactamente eso. Es el camino del cuerpo hacia el alma, de lo masculino a lo femenino, y de vuelta a lo masculino, del alma al espíritu. Entonces, son los inspiradores. No los inspiradores, son la emanación, son la consecuencia. Y los detentadores del testigo, los continuadores, y una de sus más hermosas expresiones. Fue ahí que se compusieron. Es ahí donde, según la literatura, se escondía el castillo del Grial. Bueno, también en Montsalvat. En Montsalvat, en Cataluña. Pero el Montsalvat es en la versión de Wagner. En las versiones de, si no me equivoco, de Crétin de Troyes y de Eschenbach, estamos hablando de la Provenza. Es ahí donde se ocultaba el secreto de la inmortalidad, donde iban los caballeros y donde se volvían mansos. Recordemos el cuento del Grial, como el Parsifal es un maldito salvaje que entra en compañía del rey pescador, de todos los grandes caballeros, de Montfortas, y se refina. Tan pronto llega al lago que está en los bajos del castillo del Grial, mata a un cisne y todos le dicen: ¿pero qué has hecho? ¿Por qué haces daño a esa criatura del Señor, maldito desgraciado? Y él: no, si es un acto de caza, esto para honrar. No, pero si has matado a esa criatura, jodido paludo. Pero claro, entonces se refina. Ellos no comían carne. Ya. Claro, eran vegetarianos, eran puros. Y claro, él tiene que vivir un acto, esto ya es más von Eschenbach, de conmiseración. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que te duele? Un acto de conmiseración. Sacan el sentimiento de su interacción. El camino de la diosa, el camino de Venus, del amor, hermano. El camino del amor. Entonces, la Provenza, ahí en el Mediterráneo. Según Félix Rodrigo Mora, los bagaudas, los que huían del Imperio Romano ya hartos de esa terrible estatismo, imperialismo, latifundismo, capitalismo a tope, esclavismo, pues querían huir y se fueron a los Pirineos y a los Alpes, dando tres ramas de la cultura europea, que son la italiana, norte de Italia, el sur mediterráneo de Francia y el cantábrico entero, desde Baskonia hasta el Rosellón. Todo eso. De ahí surgió la cultura europea, amigos. Ahí hay tres vertientes. La primera, la provenzal, donde nos cuenta nuestro amigo Adrián que hubo un renacimiento porque estaban bien. Aquí en España estábamos en guerra, cerca, y ellos estaban en paz. Y en el Mediterráneo, en unos valles fluviales que tenían mucho sol, estaban fenomenal. Y tuvieron un renacimiento en 1100, o sea, en la Baja Edad Media, amigos. La Baja Edad Media. Ahí es cuando comienza la Baja Edad Media. Más o menos, no me quiero aproximar demasiado. Y ahí tuvieron el primer renacimiento, que es destruido por Roma. Es destruido por Roma. ¿Cuándo destruyeron a los cátaros? ¿Podrías recordárnoslo? Quizá en la peste negra, un poco antes. ¿Cuándo era? ¿Cuánto era? Sí, la cruzada albigense fue en el 1200, entrada, 1240, 1270, quiero. 1300 ya. 1200, siglo XIII. Siglo XIII, sí. Y después esto fue sepultada. El espíritu trovadoresco, el espíritu de la caballería andante fue sepultado hasta que órdenes esotéricas de caballería italianas en el Renacimiento, de mano de Petrarca, Boccaccio, todos estos, Dante, gente de este calibre, de este renombre, probablemente los grandes literatos de la humanidad, resucitaron el espíritu a través de la Vita Nuova y de obras relativas a la resucitación del amor como algo sagrado. El verdadero amor cristiano, no basado en un amor metafísico, un amor cósmico, un amor obediente, sino un amor materializado en actos genuinos de verdadera compasión y de romance entre un hombre y una mujer. De ahí toda la hermosísima lírica amorosa ya del Renacimiento italiano, el segundo Renacimiento en realidad, que podemos encontrar más tarde, que intenta rescatar este contenido que se había sido
objeto de herejía y martirizado, como le sucedió a los cátaros. Pues vaya, porque se cargaron varias ciudades, eso fue terrible, fue un genocidio cultural que me parece a mí que es negativo, y entonces eso no se puede hacer. Bien, ubíquense ustedes, Mediterráneo, ahí está el Mediterráneo con las uvas, los viñedos. Bien bonito. En el Mediterráneo, amigos. ¿Dónde si no? Entonces, ¿En el puto Polo Norte? ¿Tú te crees que en el puto Polo Norte te vas a poner a hablar del amor romántico? No, señores, sin tiene que ser viñedos. en el Mediterráneo, ahí de puta madre, en la playita, ni sol ni calor, ni frío ni calor. Con la música chill out. Y ahí se pusieron a divagar sobre el amor, fenomenal, ahí me encanta, muy bien. Ya les tengo aprecio por eso. Bien, el romanticismo esotérico. Cuéntanos, habla, por favor. Cuenta. Esto al final encuentra su realización cristianamente en la sacralidad de la figura del matrimonio, el matrimonio cristiano, que es evidentemente sagrado y una gran conquista de la cultura, pero que alude a las bodas alquímicas, hermano, a las sagradas nupcias, que son la unión de lo sagrado, de lo que jamás debió desunirse, de la androginia sagrada, no la androginia de hoy, que es difuminación, vaguedad y en fin, relatividad sexual, sino de unión de dos extremos, ¿de acuerdo? De volver a comprimir esa expansión primera creativa que creó el universo, ¿no? Desandar el camino del tiempo. Entonces, la consecuencia fue la adoración de la gran dama, y de rendir culto a la Virgen, que podemos saber que eso tiene sus precedentes en toda Europa, especialmente en España, a través de pequeños pedestales donde se rinde culto a las vírgenes locales, como si fueran verdaderas madres, ¿verdad? Y da lugar a un camino de búsqueda de lo auténtico, de búsqueda de lo originario, a través de lo material, es decir, es un camino de concreción de la ruta espiritual que puede resumirse en eso de qué he venido yo a hacer aquí, que acababa conduciendo, como al propio Don Quijote, cuando tiene ese conflicto existencial, cuando tiene la cabeza llena de conocimientos y de églogas y de cartas pastoriles y de relatos de caballería, que acaba concluyendo que lo que tiene que hacer es servir a una dama y conquistar por méritos, por grandes gestas, su amor y conseguir la inmortalidad así. Es decir, es la conclusión de observar los grandes signos astrológicos implicados. De uno, la materialización de la energía, que es Tauro. Es decir, de lograr coger todo ese torrente energético y de deseo y pasional y subordinarlo a un principio concreto y estabilizarlo y compactarlo y refinarlo. Pues ahí pues surge lo material, las armas, el cuerpo, la sensación, etcétera. La sensorialidad, convertirlo en algo que tú puedes percibir y paladear. Después está el camino del origen, la luna en Cáncer, en el pleno solsticio, que te hace remontarte a los orígenes, a los anales de tu estirpe, de tu familia y a la definición de tu ámbito, de tu hogar. Y eso da lugar a la heráldica, que condensa en símbolos el origen y el credo, el fuero interno en el que tú te difuminas, es decir, lo que tú vas a defender. Recordemos cuando todos los caballeros necesitan algo que defender, ¿verdad? Y buscan su heráldica. Y Don Quijote está subordinado a su propia identidad y está buscado en eso. Y hasta que no viene Sancho y le dice aquello del caballero de la triste figura, él ya lunarmente, al final tiene que ser el caballero de la blanca luna, ¿de acuerdo? El que le termina de rematar en su identidad. Entonces, se trata de un camino lunar, ¿ves? A la diosa del origen, a la diosa del significado y la diosa de la memoria, la titánide Mnemósine, Selene, la luna. Y por último, se resuelve este camino de identidad que comenzó en lo sensorial, que continuó en lo lunar, en lo mnémico, en lo originario, en lo identitario, se terminó de definir en lo librano, en el camino de la justicia. Soy un instrumento de la justicia. Y la justicia, que es la Venus de Libra, opuesta al camino de las armas de Aries, que le da estabilidad y balance al universo, es un camino de reequilibrio, de concordia, de servidumbre a una dama y en última instancia de muerte al servicio de la justicia. Don Quijote entiende que para volver al espíritu necesitan morir en el ejercicio de la conquista. Eso es lo que le devolverá a la verdadera dama, no a Dulcinea del Toboso, Altonza Lorenzo, escupidora y castradora de puercos, etcétera.
que eso pues es una mundanización, es una primera aproximación que él tuvo para acercarse a la Sagrada Dama. La Gran Dama, Notre Dame, hermanos, es algo que te devuelve pasar del otro lado del horizonte, es decir, tu propia muerte, que es lo que te consagra en tus últimas nupcias, ¿de acuerdo? La Dama Muerte, hermano. Romance supremo. Bien, amigos. Novia muerte. Nos has dicho que los cátaros y el romanticismo esotérico están muy relacionados. Son Sí. exactamente lo mismo. Dentro del romanticismo esotérico hay otras ramas en aquel mismo tiempo. Por supuesto, no nos olvidemos del sufismo musulmán, de todas las ramas, por supuesto, de origen judío, como la cábala, que literalmente sugiere que al espíritu se llega a través de dos pilares, uno masculino y otro femenino, unidos, además por un eje central que son dos serpientes, que es contenido hermético conservado en la tradición judía. A través de se va escalando a través de ese kundalini, esa serpiente arraigada en tierra, se va extendiendo a lo espiritual. Entonces hay muchas corrientes. El catarismo es una de sus manifestaciones más pródigas, más hermosas, por su situación local, por sus condiciones históricas, por la hermosura de su simbolismo, por la creación de la caballería, por tener ese reducto, no sé si es climático o étnico o racial que hay en el sur de Francia, que es como una especie de orgía de vida y un canto a la belleza, y que según llegas a esos sitios pues te pones cachondo, te entra hambre, es una cosa que estimula los sentidos hasta un punto sospechado. Pero hay que entender que claro, que esto tiene corrientes del esoterismo musulmán, de ese amor a la dama abnegado, caballeresco, que realmente es el inspirador de todo esto a mi juicio, por supuesto de las corrientes del misticismo judío, y que tiene una realización en el hermetismo cristiano, que es heredero de las anteriores y bueno, y que comparte fuente de inspiración y que redunda en esta misma tradición. Por lo que, claro, que además venía de la propia tradición céltica, del que viene todo el haber de la tradición del ciclo artúrico, el material de Bretaña, que después se fue cristianizando, ¿no? Pero que trataba de todos estos amores imposibles y de estas gestas y de estos amores imposibles que después el propio Shakespeare recogería, como tú has dicho, y el propio Goethe, o bueno, y antes aún en el Sturm und Drang, que antes del clasicismo, que recoge ¿cómo se llama esta obra? Bueno, todas estas obras que rescataban la pasión. Recordemos que al propio Fausto le rescata el amor de Margarita, el amor de Helena en la versión de Marlowe. Es decir, que son corrientes geolocalizadas, tienen sus circunstancias históricas. Esto, por ejemplo, si lo viéramos desde la perspectiva hispánica, pues tendría que ver con nuestros romances de las cántigas en galaico-portugués, de las cántigas de amigo, del marinero y la mar, que es la formulación marino y mar, ¿ves? El espíritu y el alma, esa dualidad. Si lo vemos desde la perspectiva cátara, va a ser forzosamente un caballero en pro de una dama. Si lo vemos desde la perspectiva hindú, sería el servicio al dios absoluto y a Shakti, a la hembra. La perspectiva estrictamente judío-cristiana, pues tendría que ver con las sagradas nupcias de Jesús con María Magdalena, o para ser un poco más, o sea, para mantener la virginidad y pureza del héroe solar, pues con su propia madre, ¿no? En esa dualidad sagrada de hijo y madre, madre e hijo, la sagrada familia, ¿no? Al fin y al cabo de Isis y Horus. Pero claro, tiene precedentes hasta donde se remonta la memoria. Lo curioso del romanticismo, el román, es verlo en términos de lo que hoy día llamaríamos redentor amor, que siempre ha estado ahí, pero verlos en términos de un romance entre un hombre y una mujer es lo característico de esta época. Y en su forma cortesana y caballeresca, la cortesía y todos esos poemarios y tan hermosos, y esas cántigas y esos cantares de gesta y esos romanes, esas quetes, es lo estrictamente cátaro y lo estrictamente provenzal, y es lo verdaderamente genuino del romanticismo esotérico, en realidad. Ostras, que el catarismo es lo genuino del romanticismo esotérico. En su formulación antonomásica, sí, porque es la condensación simbólica suprema del gran caballero y la dama del que hemos sido heredados. Hoy día vas al cine y el 80 o 90% de las películas tratan de eso, de un enamorado que acude al balcón de una dama y coloca una escalera, que es evocativa evidentemente de la escalera sapiencial, de los escalones de la sabiduría que tienes que llegar para escalar hasta la Shakti,
para obtener la sabiduría y con ella tu inmortalidad o el conocimiento de la inmortalidad, el grial, el secreto cátaro que custodiaban en sus castillos, ¿no? Entonces, hoy día esa formulación se debe a la Provenza, verlo en esos términos, en términos romeo-julietanos, es decir, de Calisto y Melibea, de poner la escala y trajinarse a la dama y obtener... Y al final acabar muriendo trágicamente, porque ese amor no es material, es un amor espiritual, es un amor en la eternidad, en lo absoluto. Los amantes tienen que morir. Bueno. ¿Los caballeros con queso? Bien. ¿Y por qué los destruye el Vaticano? ¿Por qué los destruye Roma? Hay un momento en que Roma ataca a los cátaros y lo destruye. ¿Ese es su fin? ¿O uno de sus primeros fines? Claro. Acabamientos. ¿Podrías explicarnos por qué Roma les ataca? Claro, porque Roma, como cualquier casta sacerdotal institucionalizada y con vocación de permanencia, quiere ostentar el monopolio de la intermediación con lo espiritual y quiere suplir esa figura de lo sagrado femenino que habita en el corazón de todos los hombres, quiere sustituirla por la gran figura femenina de la Santa Madre Iglesia. Entonces, Roma quiere controlar los medios de obtención del espíritu, quiere centralizarlos en la figura de una gran institución de poder temporal e imperial. Entonces te dice, no te busques tus misticismos y tú lea a los santos. Lea a los santos y sigue las prescripciones de las encíclicas de la Santa Madre Iglesia, las interpretaciones ortodoxas, y ve al prelado de turno, al doctor de la Iglesia de turno, para que te clarifique si tienes alguna duda. Que es una situación de monopolio del conocimiento sagrado, básicamente. Quieren tener el monopolio de la intervención. Bien, me gusta esto que ha comentado Adrián acerca de que la Madre Iglesia era muy celosa y no quería la competencia de la madre o de la mujer del romanticismo. Claro, sin duda. Vaya. Y fue una competencia entonces de religiones, de visiones, claro. Y entonces ganó el Vaticano otra vez. Ganó la religiosa frente a la mística, claro. Ganó la exotérica frente a la esotérica. La exterior frente a la interior. Ganó la mitológica, la que te vendía una historia basada en la biografía de un ser que había que observar a pies juntillas, so pena de que 4 fogosos caballos, atado cada uno a uno de tus miembros, te desmembrara y cogieran tu cuerpo y después de orinar sobre él, como le pasó a Giordano Bruno, como le pasó al... No sé si habéis leído el libro Vigilar y Castigar de Foucault, que empieza con la tortura que le hacen al padre Damien, que es un padre también que hablaba de estos misticismos y comenta cómo orinaron sobre él, luego le desmembraron, luego le quemaron, luego le volvieron a quemar. Es decir, que la Madre Iglesia era muy celosa. Amigos, hemos llegado al final del vídeo y Adrián nos va a dar las últimas puntadas. Genial. Muy bien, efectivamente. Veníamos hablando a cámara cerrada. Me recordaba, Fran, atento, una cosa importantísima. El anagrama de Roma es amor, claro que sí. Y anagrama de Roma también es Romeo. Romeo, que es el amor mismo, el amante. Y Julieta es una remisión al mes de julio y a la diosa que rige el mes de junio, Cáncer, la diosa Luna. Es decir, que Romeo y Julieta juntos son una evocación del amor de la diosa, el amor y la diosa. Es decir, que ya esotéricamente se nos está cifrando que este camino de reconciliación de amantes en realidad no se está refiriendo solo a 2 figuras que alegremente se conocen, etcétera, que todos en nuestras vidas hemos experimentado un amor redentor, un amor salvífico, soteriológico, que ha sido fuertemente reprimido por la moralina de los puritanos. Pues ese amor es adúltero, ese amor es... Ha venido esas huestes del puritanismo, de la moral de turno, más o menos exotérica, nos ha intentado deserotizar. De verdad, todos somos más o menos sensibles a este extremo. Lo que quisiera decir es que dado que es algo que excede de lo mundano, y mira, valga la sincronicidad, justo estoy hablando del eje espiritual y el sol está poniéndose, es decir, está entrando en Libra, ¿ves? Está muriendo, estamos entrando en la no muerte, hermanos, justo. Lo que quiero decir es que ese camino es interior y todos tenemos esa fuerza, esa potencia de unirnos con sagrado femenino en sagrada inmortalidad en nuestro interior, es decir, que en las nupcias esos esponsales del alma y el espíritu se producen dentro. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo? Eso es lo que quiero decir para concluir. Pues se producen
en el momento en el que nosotros sobreponemos nuestra propia dualidad. ¿Expresada cómo? Expresada a través de nuestra propia configuración formal, a través primero de la flecha que apunta a nuestro corazón y a nuestro destino, que es nuestro signo solar, que apunta ya a una determinada disposición temporal y a una misión de salvación aquí. ¿Y cómo? A través de la dulcificación, la armonía, la realización del amor en nuestro propio signo respecto de su opuesto. Es decir, ya que yo soy el Sol en Libra y tiendo a la concordia, a no interrumpir, a dar la palabra, a postergarme, a dulcificar, a armonizar, etcétera, yo tendría que reconciliarme con mi interior ariano. Yo tenía que celebrar los esponsales de Libra y Aries y ser una persona que, con ser armónica y que ofrece beneplácitos y tender a dulcificar, a armonizar y a buscar las proporciones, pues tender a sacar al asertivo, al positivo dentro de mí, a que afirma y que es rotundo y que conquista y que hace también la osadía y la exhibición y la guerra y la penetración. Pues que quien quiera de aquí, que sea Piscis y sea tendente a la totalidad, a la fusión oceánica con el mundo y a la entrega absoluta sacrificial, debiera aprender también la fina observación de Virgo, la virtud basada en la renuncia, en el acatamiento, en la propia moderación, en el enfoque sistemático, en el camino de la humildad, de la relativización, del apocamiento del trabajo constante, de la rutina, del día a día, tan típico de Virgo, y reconciliarse con eso a lo que no tiende, y a que está opuesto, pero a lo que tiene que llegar. Y venciendo esa dualidad nuestra a través de compasión, de amor y de buenas maneras interiores, es decir, hacer que nuestra asamblea interior se lleve bien, así nosotros hacemos el amor con nosotros mismos y hacemos la revolución cátara en nuestro propio interior, que al final es de eso de lo que se trata. Por más que sea hermoso proyectarlo sobre una amada y una pareja, y que por supuesto ayuda. Es decir, el viaje interior habitualmente es ayudado de un viaje exterior, y para llegar a tu interior nada como dar un buen viaje psiconáutico o un viaje al extranjero para reconectar, pero el verdadero viaje tiene que hacerse dentro. Hay gente que viaja a Benarés y que vuelve siendo igual de patán, igual de insensible, igual de impermeable al conocimiento. Pues claro, si no ha profundizado, imposible. A eso voy. Los esponsales sagrados, definidos tradicionalmente por el signo más importante, que sería Aries, y su opuesto, Libra, pues la dama de la justicia, la dama armada, por la sabiduría de Palas Atenea, deben celebrarse en el interior, y todos debiéramos hacer un esfuerzo de reconciliación con nuestras antípodas y intentar, que es lo que tradicionalmente se llama, hacer las paces con el hermano oscuro, con eso que tendemos a proyectar sobre los demás, a nuestro enemigo, a nuestro opositor. Yo, como Libra, pues podría tender a increpar a la gente invasiva, molesta, tenaz, acusadora, etcétera, y sin embargo haría mucho mejor en intentar entender que eso son fuerzas mías que tengo puestas y un poco derivadas, las tengo subcontratadas en otro, ¿no? Y debo recuperar el poder de la diosa en mi interior, es decir, reconciliar, arrogarme todas esas cosas que tiendo a ver en el mundo como mis enemigos y hacer la paz. En eso reconoceréis que sois mis discípulos, amándoos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el contenido más significativo del principio cristiano. Acabo de mencionar a Juan en los discursos de despedida, muy hermosos del Evangelio, pero ese es el centro del camino de la cruz, y es es el camino que conduce a la rosa, al cáliz, al sagrado origen, la puerta al espíritu que hay en el centro de cada uno de nosotros, como ser esencial que hay al margen de todas las apariencias temporales y características y circunstanciales que tenemos. Camino del yoga, en el fondo. A eso iba. Bueno, pues ahora llega el turno de las preguntas, y la cuestión es, conocéis que está el feminismo que surge con Simone de Beauvoir, no antes, y que está contra el amor romántico, contra el amor entre el hombre y la mujer. ¿Qué amor quieren los de la ideología de género? Quieren pues el poliamor, la bisexualidad, la transexualidad, prefieren eso. No les gusta el amor romántico y llegan a decir en frases tales como que el amor romántico es igual a machismo, y que machismo es igual a violencia doméstica y muerte y maltrato de mujeres, igual.
Es equivalente. El amor romántico igual a machismo y machismo es igual a violencia doméstica. Violencia doméstica, por tanto, es igual a amor romántico. El amor romántico perjudica seriamente la salud mental. Así empieza el primer párrafo de mi novela, El matriarcado ultravioleta. ¿Y cuándo comienza mi novela? Pues cuando leí que una amiga mía del Facebook feminista había colgado en su muro el artículo de un compa feminista que se titulaba El amor romántico perjudica seriamente la salud. Y entonces comenzó mi lucha contra el feminismo de género. Para que veáis que estamos hablando de cosas relacionadas con el tema. Dado que el feminismo odia la heterosexualidad y la comunión del hombre y la mujer, y además está en contra del amor romántico, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, amigos. ¿Qué estamos hablando? De amor romántico. ¿Quién está en contra del amor romántico actualmente? Las feministas, el feminismo patrocinado por una mafia de la usura. Entonces, háblanos, Adrián. Claramente el amor romántico favorece enormemente la salud. Salud, que directamente significa el camino del sol, el camino del ser. Y todos estos conatos de hacer un enfoque materialista y económico, es decir, marxista, del romance, están primero perdidísimos del enfoque. Es decir, es el enfoque más inoportuno. Claro, es Sigamos. Tú sigue. Fundamentalismo literalista puritano, basado en un enfoque materialista y económico, es decir, en cifras de maltrato, o utilizar estadísticas de maltratos, o sea, casos episódicos de hombres que han abusado, que han maltratado, que han tratado mal a una mujer, generalizarlo a escala social, ¿no? Y llevarlo, inducir de ello una especie de contenido simbólico abstracto por el cual el hombre es un natural enemigo, explotador, agente invasivo por vía del atavismo patriarcal, etcétera, es una tergiversación tal del concepto del amor que produce tal desfase y tal confusión que solo puede conducir a un desastre enorme de la salud. Pero la primera de todas, la salud interior, la propia autoestima. Todos nacemos en este mundo incompletos. Por más que todo este mecanismo del buenismo, de la psicología cognitiva te diga, no tienes que ser una media naranja ni buscarla, tienes que ser la naranja completa, etcétera. Todos venimos, evidentemente, por ser este mundo dual, esparcido y disperso, todos venimos dispersos, escindidos y atomizados, buscando cómo revertir ese proceso de dualización, buscando a nuestro correlativo. Queremos volver a unificarnos. Eso es lo que nos da la verdadera salud. Si realmente condenamos esos cauces de revertir, de volver a conjuntarnos, de volver a ser uno con nuestro contrario, por más que se diga que no, que ya es falacia, es machista decir que hay sexo masculino y femenino. Si ya se niega que vivamos en un mundo dual, apaga y vámonos. Pero si al menos se reconoce eso, que hay lo masculino y lo femenino como grandes instintos artísticos de la naturaleza en el interior de cada uno de nosotros. Si ya se reconoce eso, hemos de dar pábulo a que arbitremos medios de dulcificar esa desunión. ¿Cómo? A través de practicar el amor, como se ha hecho. Es obvio que del amor heterosexual surge la vida por vía del parto y de la fecundación, etcétera. Por lo que sí, es una torcedura que proviene de un mal enfoque. Es como hablar de política en el seno de una familia y espetarle a tu padre que te está intentando dar una lección con todo su ámbito, que te acaba de dar 2 azotes, decirle, estás ingiriendo sobre mi indemnidad física, te voy a denunciar por maltrato. Claro, y metes lo público en el seno de lo sagrado privado, que es el Sancta Sanctorum de una mesa familiar, y empiezas a invocar derechos civiles, como hace el matrimonio civil, que es un desastre y deserotizado, en el cual la jueza de turno casa a 2 individuos en unos esponsales que consisten en recitar artículo 44 y siguientes del Código Civil. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, estás hablándome de leyes, de estructuras, de créditos, y estamos hablando de la unión mística entre lo masculino y lo femenino. Y me estás hablando de administración de una hacienda. ¿Qué es esta economía? ¿A qué obedece este tamaño de materialismo? Claro, a lo único que intento decir ahora es nuestro enfoque tiene que ir un poco más arriba, tiene que verticalizarse. No hay que ver las cosas solo a nivel de suelo, porque a nivel de suelo solo huele a pies,
a pies. Y eso, ¿qué provoca? Pues que cada vez que hay una crisis todos pensemos en caca, en nalgas sucias y nos movamos a acaparar todo el papel higiénico que podamos en los centros comerciales. En todas las plataformas de consumo vamos a proveernos de papel de culo. A ver, por favor, podemos elevarnos un poco del suelo, mirar con panorámica y entender qué está sucediendo aquí, que aquí hay amor, aquí hay redención, aquí es un conflicto existencial, el misterio de la vida y la muerte. ¿Cómo me hablas de economía en un enfoque marxista? Fenomenal, pues le vamos a pasar la palabra a nuestro amigo Fran. ¿Qué preguntarías a nuestro amigo Adrián sobre el tema del romanticismo esotérico? Muy bien, pues sí tengo mi pregunta preparada y quería hacer una matización, sobre todo la respuesta cuando yo he dicho lo de literalismo. Es ese gran error de entender el amor romántico de forma literal, como si estos personajes que son un instrumento alegórico para hablar de conceptos energéticos y espirituales que se dan tanto en el micro como en el macrocosmos, y se lo toman a lo literal, como si fuera un hombre queriendo cortejar a una mujer, cuando estamos hablando de algo mucho más profundo que otra vez produce aberración para las huestes esclavistas, ¿no? Y esta estructura esclavista, que como la plebe vuelva a iluminarse o a descubrir su naturaleza trascendental, se nos vuelve a escapar. Por tanto, hay que forzar la promiscuidad condenando esa relación sagrada e iniciática entre el hombre y la mujer para entender su propia existencia, su propia polaridad. Y entonces, porque dicen, no, es que el amor romántico es malo. ¿Para qué es malo? Es malo para una agenda de promiscuidad y de depravación. Para eso sí que es malo, porque cuando la gente se retrotrae, o sea, digamos que cuando la gente se autocontrola y se autoconoce, es mucho menos controlable. En cambio, cuando se entrega a la lujuria y al plano animalístico, pues de alguna manera pierde todo su propio control sobre sí mismo y es mucho más manipulable, además que pierde su propia esencia energética, que podría estar redirigiéndola hacia lugares mucho más elevados. Y mi pregunta o mi complementación era respecto a la idea de Romeo y Julieta, que yo no conocía esto de que Julieta evocaba al reino de Julio, ¿no? Que sería el cáncer. Eta en íbero es reino. Y además, Romeo, si tiene que ver con Roma también, en Veres y Payos se asocia a Amon-Ra, que en este caso sería el dios Sol, Ra. Y entonces sería una buena dicotomía o un romance entre el Sol, que sería el Amon-Ra, y Julieta, que sería la luna, ¿no? De Romeo y Julieta. A los esponsales sagrados conduce a lo mismo, muy bien visto. El romance entre las dos luminarias. Que es, al final, lo que significa el apego, el deseo del amante y el amor del corazón, como dos reinos distintos, ¿no? Contiguos, el tercer y cuarto chakra respectivamente, que rige la mediación entre el deseo y la voluntad, que es el mayor reto que está aquí. La fuerza del deseo es una fuerza femenina y la fuerza de la voluntad masculina, en sentido arquetípico, en sentido artístico. Sí, y el gran reto... Solo eso, también en la mística del conocimiento, de la revelación como mística, ¿no? De la propia ascensión del espíritu, están las dos serpientes sobre el caduceo, cuyas cabezas corresponden a Ida y Píngala, que corresponden al Sol y la Luna, como si tuviéramos dentro de nosotros esa propia espiral y esa propia pues en vertical, claro. En horizontal y en vertical a la vez, claro, en espiral. Porque claro, la espiral, de hecho, es la manifestación de lo horizontal y lo vertical. Así es. Y concretado justo en ese dentro de ese cosmos, que es nuestra verticalidad septenaria, si concretamos más en lo que sucede entre el tercer y cuarto, entre el deseo, bueno, y también la genitalidad, y luego ya lo superior, es decir, la barrera que separa pelvis y corazón, deseo y voluntad, entendemos que lo que hay aquí en el fondo es el secreto de la espiritualidad, es lograr hacer que tu voluntad sea lo que deseas. Es decir, que tus deseos
se sintonicen con la fuerza de tu corazón, es decir, alzarlos a la categoría de voluntad. Y para eso La transmutación. Eso es una transmutación alquímica. Deseo bestial Eso. al deseo noético. A que es un deseo enfocado, preciso y justo, que corresponde a la gran voluntad, porque la voluntad es algo universal. Sí. Entonces, ¿y en qué se resume? ¿En qué se practica? Pues en ser capaz de dar realización a tus deseos. ¿Cuánta gente vive con todo tipo de excusas, interrupciones, bucles abiertos, con confusiones, faltas de principio, faltas de motivación? Y es incapaz de realizar, o sea, dar la voluntad es hacerlo. Hacer lo que tu deseo te pedía en primer término. Ese salto, ese es el verdadero salto espiritual, el salto práctico, que consiste en hacer voluntad, es decir, de facto, hecho lo que tú deseabas. Y si lo femenino se queda solo, se queda, como les pasa a buena parte de las militantes feministas, en ese acre resentimiento, fruto de no haber dado completitud, esa frustración de irrealización que proporciona lo sagrado masculino. Por eso los sagrados esponsales, las nupcias, son necesarias, porque el deseo necesita llegar al corazón. Si no, se queda ahí en semen en una servilleta. Pero si logras alegorizarlo a través de esa unión mística, ese matrimonio, etcétera, quiere decir que has logrado llevar a cabo lo que te proponías. Has logrado tener fuerza de voluntad. Fuerza femenino, voluntad masculino. Fuerza de voluntad es la síntesis. Muy bien. Volviendo al tema de las mayores enemigas del amor romántico actualmente, que son las feministas, es obvio que cuando impiden la relación de hombre y mujer, impiden la natalidad y bueno, la formación de familias. Pero ya a nivel esotérico, ya a nivel espiritual, impiden, creo yo, a los hombres ser caballeros, porque si es uno un caballero, entonces es machista y peligroso, asesino. Así piensan ellas. Y así van divulgando, y hay muchos jóvenes que se han visto afectados por este tipo de propaganda y de persecución, y han orientado su caballerosidad apoyando la ley integral contra la violencia de género, que concede a sus novias, esposas y amantes la presunción de la veracidad a costa de su presunción de inocencia. Al tener presunción de veracidad, las novias, esposas y amantes les basta decir que sus maridos, novios y esposos les han pegado para que le pasara al menos una noche en el calabozo, y más aún, y más aún. Eso solamente con la palabra, solo con la palabra. Imaginaos si hay algún tipo de rasguño o lo que sea. Lo flipas. Entonces, esto afecta a las dos partes. Pero vamos a ver desde el lado de los hombres. Los hombres quieren ser caballerosos con las mujeres. Primero porque creo que tienen un instinto de protección hacia la mujer natural. Y que de ahí pues hay algunos practicantes de ese tipo de actividad amorosa para con las mujeres que haya encontrado el lado religioso, divino, y haya creado una religión, pues no una religión, sino algo esotérico, una comunión con Dios esotérica, no exotérica, sino esotérica, esotérica, bien. Entonces, de las relaciones amorosas carnales, de vez en cuando a todo el mundo les viene pues ramalazos o visiones de lo esotérico, ¿sabes? De la espiritualidad, de la divinidad, de lo importante que es el acto de ser hombre y mujer, de casarse en sagrado matrimonio, lo místico de la heterosexualidad. Pues no solamente se está impidiendo el nacimiento, ni se está dividiendo al pueblo para vencerlo mejor, sino que se está atacando algo más importante, que es la espiritualidad. La espiritualidad esotérica propia del amor romántico, del hombre hacia la mujer, que tiene que dar la vida por ella. Es algo que tiene que trascender, que tiene que elevarse. Entonces se está atacando a eso incluso. El feminismo como herramienta contra el amor caballeresco y la debilitación de los varones. Y como algunos varones que no pueden, que tienen que enfocar, tienen que sacrificar su vida. No pueden hacerlo, pero sacrifican su presunción de inocencia para dar a la mujer presunción de veracidad. A tus órdenes, a tus pies. Mátame si te creo. Mátame si quieres, ¿sabes? Yo pongo mi vida en tus manos. Entonces, muchos hombres están orientando su caballerosidad por medio de la ley integral contra la violencia de género. Por favor, no seáis gilipollas, que os están engañando. Es una trampa de la mafia de la usura para destrozar las relaciones heterosexuales. ¿Queréis ser caballeros? Pues sedlo como de toda la vida, por supuesto. Amén, amén, hermano, estoy totalmente de acuerdo. Y efectivamente, la caballerosidad,
la cortesía y el buen trato, un trato cortés, caballeresco, al más puro estilo del primer renacimiento provenzal, es una fuerza que por su contenido tradicional arquetípico moviliza todo lo mejor que hay en el varón, en el sentido de convertirle en una persona más compasiva, más afectiva, más abierta, muchísimo más dócil, más feliz. Es decir, convierte al energúmeno, a la bella que hace sobre la bestia, hermanos. Si es que esto está en todo el folclore, joder. Lo convierte en un caballero, en un ser digno del tal nombre, y por lo tanto un hombre que aspira a placeres superiores, que está embestido de la carisma y que es capaz de hacer feliz a una mujer a la postre. Porque al final ese esquema de masculino-femenino se reproduce en primer término en las relaciones homosexuales. Se acaba reproduciendo y alguien adopta un rol pasivo femenino y otro activo, y si puede ser con un corte de pelo bien punky, con una postura así bien abierta de piernas, etcétera, masculino. Es decir, que hay algo que nos llama a practicar la danza sagrada de los contrarios de Shiva y Parvati, de Krishna Shakti, en ese sentido. Así que sí. El debilitamiento se produce a nivel arquetípico. Por eso estas instituciones tan abyectas de la subversión simbólica, como Disney, intentan desdibujar todo ese patronaje. Donde había caballero, ahora es guerrera caballera Galadriel. Se intentan irlo desdibujando a fin de acabar confundiendo y que uno no sepa exactamente lo que hacer, y que parta sobre todo de una experiencia de culpa preconcebida, que diga, mira, ni me complico, me voy a homosexualizar, o de decir, oye, ¿y qué es lo que dice ahora la siguiente ley del yo sí te creo, esa ley de solo sí es sí? ¿Qué es lo que dice que puedo hacer o no? ¿Y cómo lo hago para que tú no te sientas ofendida? ¿Se puede practicar una felación o no sin estar vejándote? ¿Y cómo debemos hacer ahora según la orden ministerial del puritanismo de género? ¿Cómo debemos practicar el amor que no sea vejatorio? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Puedo insultar si hay consentimiento o no? ¿Eso es intrínsecamente malvado? ¿Quieres que te diga que eres mi cerda o no? Porque claro, no quiero vejarte, soy yo tu cerda mejor. ¿Te gusta a ti igual cogerte un strap-on y sodomizarme a mí que yo lo haga contigo? El lela, lila, lelole. El contrato redactado. Los doctores tiene este contubernio para decirnos lo que hemos de hacer. De manera que si quisiéramos, si queremos evadirnos de todo eso, por favor, echemos un vistazo a la sabiduría de la antigüedad y a nuestros predecesores, a nuestros antiguos, que han querido mantener ese cordón áureo, conectándonos con el centro sagrado supremo del mundo, donde no había ni hombres ni mujeres, sino seres perfectos unitarios, y esa línea de conocimiento que ha sido albergado por todo tipo de fundaciones, entre comillas, de tipo esotérico, que han intentado mantener vivo ese legado para que nosotros lo vivifiquemos, para que no estemos perdidos, para conectarnos con nuestro origen, incluso, y más específicamente, en épocas de oscuridad como la nuestra. Miremos a la tradición. Pues bueno, aquí termina el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Adiós, Fran. Adiós, muchas gracias. Chao, Adrián. Mis respetos, hermano. Recuerda que te quiero. Hasta la próxima, amigos.